muchachos, vamos a iniciar pues como tal con la clasita de hoy. Como les había dicho, pues lo que vamos a hablar hoy simplemente va a ser estructura como tal. A ver, esta vuelta porque no me deja compartir. Michael, qué pena, parce. Tenía malo el micrófono, estaba desconectado, pero ya, aquí estoy, parcero. ¿Bien o qué? Sí, bueno, bien. Listo, déjame, no sé por qué esta vuelta no me deja compartir. Listo, ventana, ventana. Yo creo que ya. Confirmen si ven como tal la pantalla, por Sí, ya. listo, muchachos. Entonces, como tal, como les había dicho, lo que vamos a hablar, a ver, déjenme poner esta vuelta acá bien. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, listo. Simplemente hoy vamos a hablar como tal de el primer punto, que sería como tal la estructura, digámoslo, intermedia del mercado. Y vamos a hablar como tal del segundo punto, que sería como tal el tema de liquidez. Que como tal, pues para mí esto viene arraigado en un simple tema, muchachos, es como tal, simplemente la estructura. La estructura venimos hablando de tres cosas en específico, pues ya para los que no saben, anteriormente pues para los que son antiguos, saben que el mercado pues se mueve por dos factores principales, que en este caso pues sería directamente por fractalidad y liquidez. Esos son dos factores que son los que hacen como tal mover al mercado. Ya ustedes ayer pues vieron y aprendieron pues cómo funcionan los índices sintéticos. Ya saben entonces quién maneja como tal la fractalidad y la liquidez pues de ese mercado. Entonces pues ya saben más o menos cómo es como la vueltica pues ahí. Entonces, primero pues vamos a hablar directamente de la fractalidad. Si ustedes se van a mirar a Google pues simplemente miramos qué es fractalidad. Ahí quedó mal, pero bueno. ¿Qué es un fractal? Pues simplemente un objeto geométrico cuya estructura básica bueno, mejor dicho, no lo voy a leer toda esta vuelta. Simplemente un fractal es cuando se representa o se hace un mismo movimiento como en un mismo lugar. Entonces aquí como tal en el trade, en los índices sintéticos, cómo funciona como tal un fractal. Siempre un mercado se va a mover de la siguiente manera. En este caso un mercado alcista. Yo le hago el ejemplo bien, digamos así. ¿Qué es lo que pasa? Que los mercados siempre van a estar moviéndose como tal de esta misma manera. Pero entonces, aquí el mercado se está moviendo dentro de un rango de como usted le dice, en consolidación, otro le dice una liquidity pool, una piscina de liquidez. Pues para mí eso es como tal una zona de decisión, como ya se los he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí el precio está dentro de un rango y se está moviendo de manera fractal. ¿Cómo se mueve el mercado? Simplemente el mercado se mueve de un lado para otro sin perder como tal esta vuelta acá que se mueve como tal de esa manera. Y ya les voy a mostrar como tal en el gráfico, pues de esa manera se está moviendo como tal un rango de consolidación. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una tendencia alcista bajista? Pues funciona exactamente de la misma manera. Va a haber como tal un fractal, muchos le dicen un canal, simplemente es como un rango digamos una parte pues como tal donde el precio se está moviendo, que se está moviendo pues de esta manera en un mismo fractal, en el mismo rango pues como tal de operación, muchachos. Entonces, si nos vamos como tal yo reviso acá, pues como tal al mercado, ¿qué es lo que vemos? Primero, tenemos como tal, debemos entender que para mirar la estructura del mercado, pues tenemos como tal dos tipos de estructuras, o dos tipos, digámoslo, sí, dos tipos de estructura. ¿Qué estructuras tenemos? Como las estructuras, tenemos la estructura principal y tenemos la estructura interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Siempre cuando tenemos este tipo de estructuras, la principal y la interna, pues la principal se divide de esta manera. ¿Cuál es la principal? La principal es la estructura que nos da, que tenemos pues como tal en el high time frame. A ver, no pues, ¿seré yo que tengo eco también? No, yo no creo. Pues, si escuchan eco me avisan, yo creo que soy yo, no estoy seguro. Igual, muchas de la principal pues simplemente nos damos cuenta por el high time frame. ¿Qué es el high time frame? Simplemente, como usted le dice, la temporalidad macro. Entonces, ¿qué es la interna? Pues la interna es directamente la temporal, las estructuras, perdón, que vamos a ver en el
low time frame, simplemente en la temporalidad micro. Vamos acá muchachos, temporalidad micro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos pues, como tal esos dos tipos de estructuras. La estructura principal, que la encontramos en la temporalidad macro, y la estructura interna, que la encontramos en la temporalidad micro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a 24 horas, ¿qué es lo que vamos a ver? Esperemos que esta vuelta me cargue, si es que me carga. No sé por qué tengo esto tan mal. Y recargo página. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? En 24 horas, pues vamos a ver como tal una estructura muy limpia, por decirlo así, sin nada de ruido. Eso es lo que ustedes van a encontrar como tal en el HTF, que pues en este caso sería el High Time Frame, la temporalidad macro. Igual yo lo coloco así, ya ustedes le colocan, como decían muchachos, High Time Frame, coloquémoslo aquí, pues temporalidad macro. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, ¿quién está escribiendo acá? Listo, muchachos, entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la temporalidad, pues como tal macro, la temporalidad grande. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a encontrar como tal en esa estructura que es como tal la principal? Lo que nosotros vamos a encontrar van a ser esas cositas. ¿Qué son las cosas? Simplemente es la estructura interna del mercado. Entonces, Michael, nosotros donde encontramos como tal esa estructura, muchas veces nosotros la encontramos ya en temporalidades micro, que estamos hablando de temporalidades de una hora, 15 minutos, media hora. Yo hago eso acá rápido para aceptar al que está ahí. Listo, muchacho, entonces. Qué chorrero hice acá. Bien, luego le explico, ya que veo que si no eran otros. Nosotros tenemos como tal dos tipos de estructuras, como le explicaba. A ver, yo coloco acá el texto. Tenemos estructura interna y tenemos estructura principal. Entonces, ya sabemos que la estructura interna la vamos a ver en el low time frame, o en este caso, temporalidades micro o pequeñas, no sé, como ustedes ya lo entiendan mejor. Y la estructura principal la vamos a ver. Sería como tal el high time frame, simplemente sería temporalidades macro o mayores. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ver? En 24 horas, digamos que ese es como tal un ejemplo de 24 horas. En 24 horas vamos a ver una estructura muy limpia. Con limpia me veo es que no tiene mucho ruido, no tiene como tal mucha volatilidad. Entonces, en 24 horas, pues probablemente una estructura bajista, pues le damos de esta forma. Es como lo más obvio. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos esto en 24 horas, si ustedes bajan de temporalidad a 4 horas o a 1 hora, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Ustedes van a ver simplemente, yo coloco esto acá, creo que no, espere. Ustedes en 4 horas, en 1 hora, lo que van a hacer, lo que van a ver simplemente es eso, que es como tal la estructura interna del mercado. Y pues ya les voy a explicar cómo podemos como tal utilizar ese tipo de temporalidades pues a favor para hacer directamente las operaciones. Entonces como tal el mercado se va a ver así. Si ustedes se pueden hacer backtesting, el mercado siempre se va a ver de esta manera. Estructura interna, estructura principal. Igualmente, si ustedes la estructura, en este caso yo cambio esto de color, a ver, no, color más así. Si ustedes la temporalidad, por ejemplo, la temporalidad naranja es la temporalidad de 24 horas y la temporalidad azul, pues estamos hablando que es una temporalidad pues que es la pequeñita, simplemente podemos hablar de un low time frame, simplemente de 4 horas, por ejemplo, de 4 horas. Pero todos ustedes que van a ver ya dentro de la estructura interna, pues van a ver cositas así, van a ver como tal, velitas y movimientos que hace el mercado, pues de esta manera. Y así se la va a pasar el mercado. Entonces, para que nosotros pues como tal tenemos que saber eso, porque tenemos que saber qué es la estructura interna, qué es la estructura principal, porque tenemos como tal que aprender eso, porque simplemente lo que nosotros vamos a operar. Yo no sé por qué coloqué esto tan feo, un momentico yo organizo esto.
Michael, va a quedar grabada la clase. Sí, 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 sí. Ya, pero bueno. Dale. Listo, entonces, simplemente como ustedes ven en 24 horas, pues vemos una estructura. A ver, déjeme que me aparece alguien acá. Listo, aquí en 24 horas pues vemos entre comillas una estructura más o menos limpia, una estructura que no tiene ruido. ¿Qué es lo que vemos acá? Simplemente que el mercado se mueve de esta manera. Impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede y así se la pasa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a 4 horas, vamos a ver un poco más de ruido o un poco más de volatilidad. Esperemos que esto cargue. Como ustedes ven, la estructura que pasó de ser algo, entre comillas, limpio, ya pasó a ser algo, digámoslo, ruidoso. Con muchas velitas, mucha cosa por aquí, muchas cosas por allá. Entonces, ¿cómo se está moviendo acá exactamente? Como yo se los hice, pues en el dibujito. Obviamente el mercado ya se comienza a mover de esta manera, ya dentro de la estructura principal, que ya sabemos que en este caso es la estructura interna que tiene, en este caso el índice del volátil 25. Entonces venimos de esa manera y así se va el mercado hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a dibujar como tal, a ver, yo borro esto, voy a borrar esto. Digamos que la estructura, muchachos, principal en 4 horas, pues vendría siendo esto. Un ejemplo nomás. En 4 horas, pues vamos a encontrar como tal esto. Lo he puesto aquí, ta 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 ta, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si lo vamos a una hora? Pues en una hora vamos a ver más estructuras internas y así sucesivamente. O sea, si ustedes ven, no van tan atrás, simplemente lo que vemos aquí en el futuro. La estructura principal que vemos en 4 horas tiene estructura interna, pues que es como tal en una hora. Como vemos, el mercado dentro de esa estructura se comienza a mover de esta manera. Y ustedes van a decir, Michael, pero es que eso tan básico, o pues, ¿por qué lo has explicado si creo que, si creemos que es algo obvio? Pues puede que sea algo obvio, pero son cosas que probablemente, pues, la gente no sabe. Algunas personas que son nuevas en esto, pues no saben. La idea es de que todo, de toda esta vuelta, pues les quede claro. Pero entonces, hay algo que ustedes hacen mal. ¿Qué es lo que ustedes hacen mal? Que yo creo que muchas personas, pues, lo hacen. Simplemente que no saben distinguir cuáles son las temporalidades que vienen, entre comillas, digámoslo en combo. ¿A qué me refiero? La temporalidad de una hora es la misma temporalidad de 30 minutos. Solo que en 30 minutos se puede ver como tal un poco más la estructura, se puede distinguir como tal un poquito más las entradas, etcétera. La estructura de 15 minutos. La estructura de 15 minutos es la misma estructura de 5 minutos. La estructura de 3 minutos es la misma estructura de 1 minuto. La estructura de 4 horas es la misma estructura de una hora. Eso es como tal a lo que hoy. Les voy a dar acá como tal el texico para que ustedes lo anoten ya que es importante. Digamos temporalidades macro y micro. Entre comillas, digámosle combos. Ya anoten eso y el jueves se van a dar cuenta, no, el viernes se van a dar cuenta del por qué. Entonces, sabemos que la temporalidad de, a ver, un momento, de 24 horas, no, 24, así 24 horas, es la misma que la temporalidad de 8 horas, que la temporalidad de 4 horas es la misma de la temporalidad de una hora, que en una hora es la misma temporalidad que vamos a ver en 30 minutos, que en 30 minutos, no, qué pena, sería 24 horas la misma de 8 horas, 4 horas la misma de una hora la misma de 30 minutos, 15 minutos es la misma temporalidad que 15 minutos. Y ve que 5 minutos y 3 minutos es la misma temporalidad que un minuto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como tal, si nosotros vamos a operar, esto es lo principal que nos va a definir nuestro tipo de, digámoslo, manera de tradear, qué tipo de trader somos, si somos swing, si somos scalping, si somos intraday, si somos traders positional. O sea, esto influye demasiado y pues es algo que la gente no conoce, no sabe. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, no voy a decir que todas, que piensan que todas las temporalidades pues o sea, son diferentes. Y en realidad no son diferentes. Eso es exactamente lo mismo, solo que si yo no veo, por ejemplo, yo como opero, algunos saben que mis entradas pues las hago normalmente en 15 minutos, pero yo en 15 minutos, si en 15 minutos no me muestra nada, no me muestra ninguna posible entrada, pues ¿qué es lo que yo hago? Simplemente irme a 5 minutos porque esa es la misma temporalidad que 15 minutos, pero me da como tal más información del mercado. En este caso, una hora
es lo mismo que 30 minutos, solo que en una hora se ve todo como muy por encima. Entonces, si nos vamos a 30 minutos, vamos a ver el mercado como tal de una forma, digamos, de una forma más detallada. O sea, se ve todo más detallado. Aquí, por ejemplo, se ven como tal las entradas, las velas para entrar, las velas de confirmación. Vemos los choch, vemos los boss, vemos las entraditas. O sea, aquí todo es como tal mucho más visible, mucho más fácil, por decirlo así. Entonces, es algo que simplemente la gente no sabe. No sabe que hay temporalidades que son iguales que otras. Es importante pues que como tal lo sepan. Entonces, déjenme que esta vuelta cargue. Le explico lo otro. Listo, entonces, ya hablando como tal, dejando a un lado el tema de las temporalidades, ¿qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta para saber distinguir una tendencia? Que es como tal lo más importante. Inclusive alguien estaba hablando de una escala de tendencias y pues lo que yo dije es que simplemente pues no recomendaba eso porque pues es más fácil eh, buscarlo por uno mismo. Entonces, ¿qué es lo más importante para identificar como toda una estructura, una tendencia en este caso del mercado? Yo creo que todos ustedes saben ya y pues conocen que es el famosísimo Choch y que es el famosísimo Oz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el Choch? El Choch es el Change of Structure. Simplemente, digamos que es cambio de estructura. Cambio de estructura, no, change of estructura no, que eso es change of character. Pero en realidad es cambio de estructura hablando en términos pues como tal de trading. ¿Y el boss qué es? El boss que es break of structure. Simplemente muchachos es una ruptura de estructura. Pero entonces, ¿qué tiene diferente el boss y el choch? Es como casi lo mismo. Pues que el choch es el que nos va a indicar cuando va a haber como tal un cambio de tendencia. Vamos a colocarles por acá esto como tal me indica, por decirlo así. A ver, déjenme que borro eso. Me indica, bueno, es mi primer confluencia para saber que se hará un cambio de tendencia. ¿Y el bosque es? El bosque es simplemente es una ruptura a favor de la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, he visto por ahí pues como tal muchos traders que dicen que el choch es lo mismo que el boss, solo que pues la gente lo utiliza de diferente manera y bueno, tantas cosas que se inventan pues que para mí pues no hay algo lógico del por qué. El choch es simplemente el change of character, es un cambio de estructura o cambio de carácter. Es como tal la primera confluencia que nosotros vamos a saber de que ya no vamos a vender sino que vamos a comprar, o de que ya no vamos a comprar sino que vamos a vender. Y el boss es simplemente una continuación de la estructura, es nuestra confluencia para seguir o comprando o para seguir vendiendo. Realmente yo creo que aquí ya saben pues como tal identificar el choch y el boss, pero pues yo les voy a dar como tal ejemplo para aquellos que no sepan. Creo que vemos acá, simplemente vemos una tendencia bajista. Entonces el primer dato, vamos a hablar de la tendencia bajista. Tendencia bajista. El boss se marca de manera interna. Es algo básico, pero pues es bueno que lo tengan en cuenta. Ustedes no van a marcar un boss así, que decir que eso es un boss, que decir que aquí hubo un boss. O sea, no, eso está mal. Eso en realidad está mal. Y ya sabemos que en tendencia bajista vamos a marcar los boss de manera interna. De manera interna, pues me refiero a esta manera. Ya sabemos que esto es directamente un boss. Ya sabemos que esto es un boss. Ya saben muchachos que esto también es un boss. No voy a colocar tantos nombres. Esto es un boss. Esto aquí también es un boss chiquitico, pero lo es. ¿Qué es lo que el mercado me hace acá? Pues también me hace el último boss. Ese como tal es mi último boss. Venimos boss, todo normal. Entonces, ¿qué nos indica esto? Si yo, por ejemplo, vengo vendiendo desde por acá y me genera un boss, yo voy confiado. Opa, Qué bueno. listo, ya. Ahí quedó Full HD. Listo, entonces. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, bien, Melo. Sí, Listo, sí, señor. Fuerte y claro. listo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Simplemente es, lo que sabemos es que si nosotros venimos vendiendo desde por aquí arriba, cuando el mercado nos hace un boss, vamos más confiados para seguir vendiendo, porque sabemos que como tal vamos a seguir en la estructura bajista. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos como tal a un punto donde el mercado ya no es capaz de hacerme bajos más bajos.
ya sabemos que una tendencia bajista, el boss se marca de manera interna, la tendencia bajista se compone de bajos más bajos y de altos más bajos. Entonces, simplemente vemos, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos altos, fue madre, ¿eso qué es? Altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos y así. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tal, llegamos a un punto, bueno, el mercado llega como tal a un punto en el que el mercado no me hace ni bajos más bajos ni me hace bajos más altos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? No, pues aquí va a haber un cambio de tendencia. Llegamos acá, ¿qué es lo que pasa? El mercado no me hace bajos más bajos, se queda ahí. ¿Y cuál es mi primer indicio? Siempre cuando va a haber un cambio de tendencia, anoten esto muchachos porque sí me parece que es importante. Cuando se hace un cambio de tendencia de bajista a alcista, nos damos cuenta que el siguiente alto iguala al anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente cuando se hace, les dejo eso para que lo vean. Cuando se hace un cambio de tendencia de bajista alcista, nos damos cuenta que el siguiente alto iguala al anterior. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación? Que simplemente vemos que me hace un bajo más bajo, claro, pues se cuenta como un boss, pero vemos que el retroceso que tiene ese último bajo me iguala a mi alto anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Esto no es ningún chocho, acá no hay ningún boss, aquí no hay nada. Simplemente uno sabe que va a haber un cambio de tendencia, es como tal un indicio que nosotros sabemos que el mercado pues como tal va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en el siguiente bajo ya no hace un bajo más alto. Ya tenemos como tal dos confluencias de que el mercado tiene como tal un cambio de estructura de bajista a alcista, como lo ven. Ya el mercado debería hacer un bajo por acá, pero ¿dónde me lo hace? Aquí. Entonces, eso es como tal un cambio de tendencia, un indicio de cambio de tendencia, pero no nos vamos a confiar todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestro choch para así confirmar el cambio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Simplemente aquí vemos el cambio de tendencia. Aquí si hay un choch. ¿Por qué ese como tal se generó el choch ahí y por qué el choch no se podría contar como ese? Porque este fue el que me hizo un alto más alto. Acá me tendría que hacer un alto más bajo para yo seguir como mi tendencia bajista para seguir vendiendo. Pero como tal, aquí me rompe mi tendencia principal. Y como estamos en una hora sí cuenta. No contaría si fuesen 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, porque son temporalidades micro. Pero cuando es en una hora, pues obviamente cuenta, porque pues es una temporalidad que, digámoslo, pues para mí es macro. De una hora para arriba es temporalidades macros, temporalidades que mandan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá vemos como tal el choch, acá vemos como tal el choch, el rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos como tal tres indicios de que el mercado nos va a cambiar de estructura. ¿Cuál es el primer indicio? Que simplemente el retroceso de mi último bajo iguala al alto anterior. A eso me refiero, los iguala, quedan por iguales. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro segundo indicio? Que el retroceso o el impulso, por decirlo así, del último alto que se generó me hace un alto más bajo que mi último bajo más bajo. O sea, tal vez no me entiendan con el juego de palabras, pero pues es lo que hay, o sea, es lo que el mercado nos dice y pues no hay otra forma de yo decirlo porque pues simplemente no hay. Simplemente, ese se supone que es un impulso, porque el mercado bajista se compone de la siguiente manera. Impulsa, retrocede. ¿Qué fue lo que hizo acá? Impulsó, retrocedió y acá impulsó. Entonces, Michael, contame. una pregunta, pero ya cuando te marca el choch, sería un nuevo impulso, ¿verdad? Sí, ya sería el Ah, nuevo ok, impulso. ok, ok, ok. Eso es Exacto. lo que quería saber. O sea, acá para mí venimos en tendencia bajista. Hasta que el mercado no me rompa esos últimos saltos, para mí, ese tipo de movimientos hacia la baja son retrocesos. ¿Ves? Son impulsos, perdón. Porque los retrocesos de una tendencia alcista viene hacia arriba. O sea, impulso, retroceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venimos en un impulso. El mercado retrocedió a recoger liquidez de acá y se impulsó, pero ya no hay fuerza vendedora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado deja de hacerme bajos más bajos, hacerme un bajo más alto y a igualarme como tal aquí. Entonces hay que estar pendiente como esas pequeñas cositas para tener como tal un cambio de estructura. ¿Por qué?
Porque si nosotros estamos pendientes de este bajo, nosotros sabemos que este bajo a un futuro nos va a dar entradas que pues posiblemente nos dé mucha plata. Es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si lo vemos bien, el mercado impulsó, pero de aquí ya no me puede pasar. Y desde este impulso, eso ya se cuenta como un impulso a la alza porque me hizo el chocho. Entonces, eso ya es como tal para mí un impulso. Ya es fuerza alcista. Entonces, me generó el chocho. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que como tal el mercado ya me comienza a hacer bajos más altos, altos más altos, y simplemente el mercado poco a poco se comienza a ir a la alza. ¿Qué es lo que comenzamos a ver acá? Simplemente lo que vemos acá es un boss. Boss, comenzamos a ver boss, boss, vemos boss, yo creo que estoy bien. ¿Qué es lo que vemos acá? Simplemente seguimos viendo boss. ¿Y qué es lo que hay acá, muchachos? Ahí es facilito. A ver, espérenme, yo coloco acá entonces. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros siempre tenemos que estar pendientes del impulso que como tal genera el choch. Ese es el impulso que genera el choch. ¿Por qué? Porque ese impulso que nos genera el choch, que nos hace el rompimiento de estructura, es un impulso que nos va a dar entradas a futuro. Entonces, este fue el impulso que me generó este choch. Y como ven, el precio siempre viene y lo respeta como tal. Entonces aquí llegó, recapitalizó y se fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos buscando como tal choch y boss. Ya sabemos que una tendencia bajista, el boss se marca de manera interna y se compone de bajos más bajos y altos más bajos. Y pues cuando se hace un cambio de tendencia bajista alcista, nos damos cuenta de que el siguiente alto igual al anterior. Volvemos aquí como tal, simplemente vemos que ese último alto igual al anterior, más no me lo supera. Si me lo supera, obviamente ya sabemos que es como tal un chocho, pero pues acá los iguala. Hay veces que no iguala como tal el último alto más bajo, sino que simplemente lo que hace es eso, generarme como tal el chocho. Hasta aquí. Hasta el momento tienen alguna preguntita o algo o vamos bien por el momento. Excelente, excelente, mi hermano. Listo, entonces ya sabemos como tal cómo funciona directamente un cambio de tendencia de bajista a alcista. Entonces ya les vamos a mostrar cómo funciona como tal un cambio de tendencia de alcista a bajista. Inclusive, que hay acá, acá no hay nada, acá no hay nada, simplemente un cierre de ciclo y se va al alza. Listo, a ver, vamos a buscar como tal otro escenario. Listo, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos acá? Ahora vamos a explicar simplemente la tendencia alcista. Ay, pues de qué compone como tal la tendencia alcista. Pues fácil, muchachos. Tendencia se compone de altos más altos y bajos más altos. Sencillo. Es que lo que vemos como tal aquí altos más altos, vemos altos más altos, acá un descanso, vemos altos más altos y así si vamos a hacer backtesting, siempre vemos como tal muchachos, altos más altos y así nos la vamos a pasar, alto más alto y bueno. Entonces cada vez que hay un alto más alto que el anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver el famosísimo boss. ¿Qué nos quiere decir el boss? Vuelvo y lo repito, el boss es simplemente una confirmación de que podemos en este caso seguir comprando. Si yo vengo comprando desde aquí abajo y el mercado sigue haciéndome voz y me hace voz, y el mercado me hace voz y me sigue haciendo voz y más voz, yo sé que pues puedo seguir comprando relajado porque por el momento no tengo como tal un cambio de tendencia. Todo eso son voz, ya saben. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a colocarle a esos para que no sea como tan voz, voz, voz. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Pasa lo mismo que pasaba en una tendencia de alcista a bajista. Entonces, ¿cuál es el primer indicio de que vamos a tener un cambio de tendencia de alcista a bajista? Pues simplemente el mercado me iguala los bajos. Me iguala pues digámoslo, mi bajo anterior y no me supera como tal mi último alto. Entonces vamos a colocar acá que pues como tal, para saber que el mercado pues me cambiará de alcista a bajista.
pues digámoslo así, el mercado me lo dice. Para saber que el mercado me cambiará de alcista a bajista, el mercado me lo dice igualándome mi último bajo más alto, mi último bajo más alto. Listo, así se las voy a dejar. Yo organizo esto acá para que lo puedan copiar bien en caso de que estén copiando. Abrir el mercado, listo, muchachos. Tendencia alcista se compone de altos más altos y bajos más altos. Entonces, primer indicio para saber que hay un cambio de tendencia de alcista a bajista. Para saber que el mercado me cambiará de alcista a bajista, simplemente el mercado me lo va a decir igualándome mi último bajo más alto. Entonces, Michael, ¿cuál es mi último bajo más alto? Pues simplemente venimos impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y como vemos acá, impulso y en su retroceso me igualó como tal mi último bajo más alto. Ya saben que venimos altos más altos y bajos más bajos. Es lo más básico que pues, deben ya saber, pero igual si no saben no hay ningún problema, muchachos. Bajos están acá. Entonces simplemente esos bajos más altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos que una tendencia alcista como se mueve, pues una tendencia alcista se mueve de la siguiente manera: impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ustedes van a decir, Michael, pero yo siempre me he preguntado por qué el mercado hace como tal su retroceso. Muchachos, simplemente lo que el mercado hace en ese tipo de movimientos es venir a recoger liquidez que hay acá, activar órdenes para seguir con su tendencia alcista en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos eso, vemos que el primer indicio es cuando me iguala como tal mi bajo anterior, que como vemos lo iguala claritico acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Simplemente vemos lo siguiente: el mercado retrocedió, impulsó. Aquí me hace un alto más alto que el anterior, pero igual, ¿qué pasa? Que aquí el mercado, pan, ¿qué es lo que me hace acá, muchachos? Simplemente lo que me hizo ahí, pues es el famosísimo choch. Cojo como tal mi último bajo más alto y ese sería como tal mi chocho. Entonces, déjame, yo coloco esto por debajo, top, bottom, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el mercado va a hacer? Simplemente lo que el mercado va a hacer es comenzar a tirar, pues digámoslo, ya impulsos a la baja. Inclusive, hay algunas personas que lo toman desde acá, que toman como tal el shot desde acá. Yo no me creo, es que este es el shot. O sea, cada quien con sus rollos raros, pero yo de mi experiencia sé que como tal, este fue el último bajo que se rompió. ¿Por qué? Porque es impulso y aquí retroceso. Es muy fácil y hay mucha gente que enreda a la gente diciendo, no, es que el último bajo que es este, porque mire que aquí hay más velitas y yo no sé qué. Hombre, simplemente le están yendo la casa de cucarachas porque no es así. ¿Cómo se llama esto? Esto es otro tema, el de tema de liquidez, que lo vamos a hablar ahorita, pero igual se lo digo. Ustedes esto lo llaman como una zona en consolidación, una zona enrangada, no sé, le colocan muchos nombres, pero para mí eso es una, bueno, en sí de Smart Money, que es lo que yo sé, pues le dicen liquidity pool, piscina de liquidez, pero para mí no es eso. Para mí eso es como tal, como se los he dicho a los antiguitos, que eso es una decisión. Aquí el mercado decide si simplemente irse a la alza o si simplemente irse a la baja. Sencillo, porque el mercado se tiene que como tal formar acá, porque acá hay plata, acá las grandes instituciones negocian. Dice, perrito, venga, pues yo le compro parte del volátil 25, pero déjeme, yo vendo ese. Entonces aquí hay como tal negociación por toda parte. Aquí cuando se ve ese tipo de escenarios es porque aquí hay muchísima, pero muchísima gente comprando y vendiendo a la vez, comprando y vendiendo a la vez. Y para la estrategia que yo les voy a enseñar a ustedes el viernes, este tipo de escenarios es el que más nos sirve. Y no, ya, no, casi todos los traders dicen, no, es que cuando hay zonas de consolidación es mejor no operar porque es muy arriesgado. A mí me gusta más operar y me sale más efectiva mi estrategia, pero como saben, los cierres de ciclo se forman de forma de triángulo. O sea, entonces nomás aquí veo una entrada, veo dos entradas. ¿Por qué? Porque cuando hay zonas en consolidación es donde más se forma cierre de ciclo. Porque es donde hay más negociación. Entonces, donde hay más negociación, hay más cierre de ciclo. Entonces, sabemos que un cierre de ciclo, cuando se cierra un ciclo, pues, es porque finalizó una
es cuando finalizo un rango de negociación. Eso es tema del viernes, pero igualmente quiero que lo anoten porque el viernes le voy a preguntar. Y la persona que me responda, pues ahí miramos qué se le da. Alguna recarguita en Deriv o bueno, ahí miramos qué se hace. Simplemente sabemos que es un cierre de ciclo. ¿Por qué se da un cierre de ciclo? El cierre de ciclo se da porque finaliza un rango de negociación. Es sencillo, es muy fácil de entender. Entonces, no voy a tocar el tema para no llenarnos de la cabeza. De basura a la cabeza, perdón. Seguimos con el tema de estructura. Vos y Choch, ¿qué es lo que pasa? El mercado me hace, para mí, mi Choch me lo hace acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es tendencia bajista, ¿qué nos comienza a formar? Ya vos bajistas, en este caso, vemos vos acá, vemos otro vos acá, vemos otro vos acá y así. Lo vamos a revisar, vamos a ver vos por todo lado. Inclusive, aquí hay un ejemplo de cierre de ciclo, ya que lo veo. ¿Qué es lo que pasa acá, muchachos? Como ven, eso es entre comillas una pequeña zona de decisión, porque no es una estructura fuerte, ni bajista ni alcista. Está acomodado aquí el precio decidiendo qué hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se forma un cierre de ciclo, yo le expliqué a ustedes cómo, bueno, pues algunos, cómo se forma un cierre de ciclo, que simplemente se forma desde un order block. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se forma un cierre de ciclo, el mercado tiene que venir a cerrar sí o sí ese ciclo porque no puede dejar ineficiencias o partes sin negociar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado viene, termina de cerrar mi ciclo, ¿para qué? Para seguir con la estructura principal que fue la que me generó acá haciéndome el chocho. Mucha gente dice, hey Michael, pero es que, mira que, weón, aquí, aquí hay un choch, aquí hay un chochnea y weón, eso, esa chimbada se vas para arriba, se vas para arriba. No, ¿por qué tiene que irse para arriba? Si ya nos dimos cuenta que, como tal, tenemos el indicio de que más arriba, de que esta es la zona más cara del precio, pues se decidió bajar. ¿Qué es nuestro indicio? Nuestro segundo indicio es que se generó como tal una piscina de liquidez y que en esta piscina de liquidez el precio decidió irse a la baja. Entonces, cuando hay una piscina de liquidez, ¿qué es lo que tiene que haber? Se va a formar como tal un ciclo de negociaciones. ¿Qué es lo que el precio tiene que hacer? Venir a cerrar su cierre, hacer su cierre de ciclo para seguir con su tendencia natural, que en este caso pues, es tendencia bajista. Entonces, volvemos al tema de estructura del mercado. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es simplemente, muchachos, eso se considera como un boss. Veo un boss acá. ¿Qué es lo que ya veo acá? Simplemente lo mismo que les dije ahora. Primer indicio de que el precio nos va a cambiar de estructura. Pues que simplemente iguala a mi último alto más bajo. ¿Cuál es mi último más bajo en este caso? Mi último alto más bajo para mí es esta velita de acá. ¿Qué es lo que el precio hace? Deja de hacerme bajos más bajos para venir a igualarme este alto que yo tengo acá. Eso viene, lo iguala, se va a la alza y ¿qué es lo que hace? Simplemente decide hacerme un chocho. Esta velita es como tal la order block original, tema de otra clase. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado llega y me hace un chocho. Entonces, que yo sé ahí, es que simplemente ya vamos a como tal hacer un cambio de estructura a la alza. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Simplemente vemos que el mercado tiene acá eso es estructura interna. Acá, por ejemplo, ustedes van a ver que hay acá, aquí hay otro chocho. ¿Y qué es lo que hay acá? Pues aquí hay otro chocho. ¿Pero por qué hay otro chocho? Porque es como tal estructura interna. Si no vamos a 30 minutos, vamos a ver que hay más impulsos y más retrocesos. Y como a nosotros nos da igual que pasen en una hora, porque nosotros estamos operando en 15 minutos. Entonces, igual es importante como tal saber identificar como tal la estructura del mercado. Entonces, la pregunta aquí del millón, Michael, pero pues, ¿para qué nosotros, para qué nosotros identificamos la tendencia de un índice si de todas, a ver, de un índice si de todas formas en todo momento está bajando y subiendo el precio? Esa es una pregunta que una vez me hicieron y pues yo la verdad que ahí lloro, yo no, pues cómo me van a preguntar a la chimba, o sea, pues que para que nosotros identificamos la tendencia de un índice y de todas formas en todo momento el precio está bajando y subiendo. O sea, me lo preguntaron así tal cual me lo preguntaron y yo la verdad no quise responder. Fue un mensaje de texto y yo no, pues no voy a responder porque pues sí no, pues yo dije no hombre, pues
y era alguien que yo ya le había dado muchas clases, entonces pues sí me dejó como aburrido. Por entonces, le respondo a ustedes para que nosotros identificamos la tendencia principal, porque tenemos como tal, entre comillas, más probabilidades de ganar nuestras, nuestras operaciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros identificamos que en esos momentos estamos en una tendencia alcista, simplemente sabemos que aquí va a ser más factible comprar que vender. Si nosotros metemos como tal una operación a la alza, vamos a tener más probabilidades de irnos en take profit que si metemos una operación a la baja. ¿Por qué? Porque en ese momento la tendencia, entre comillas, natural principal que tiene el activo, pues es una tendencia a la alza. Inclusive vamos a analizar qué está pasando en el volátil 25 para ya pasar al siguiente tema. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta sobre la estructura del mercado, pues hágamela de una vez. Antes de hacer el análisis del B25 y pasar con el tema de liquidez y finalizar con esto. Listo, todo bien, todo clarito. Igual cualquier cosa de los que son nuevos, creo que Carlos, no sé, cualquier duda, cualquier inquietud, pregunta. Michael, Dígame. o sea que en H1, digamos, en temporalidades macro significa diario H4, ¿verdad? Sí, Eso es macro. Ok, entonces cuando ya va bajando la temporalidad, digamos, de M15 hacia abajo, significa que es una microestructura. exacto. Pero como Ya. tal, ustedes saben que las microestructuras, pues en este caso no mandan. Las que mandan son las estructuras mayores. Y es Sí, un error correcto. que comete mucha gente que pues, yo veo que cuando inician, pues inician operando a un minuto y en un minuto, pues como tal van a definir pues, qué es lo que yo hago aquí en un minuto. Pues claramente se podría decir que esto es un choch, que aquí hay un boss, pero en realidad esto no es nada. ¿Por qué? Porque ustedes ven esto y usted dice, claro, pero igual se puede operar. O sea, se puede operar, pero ¿qué es lo que pasa? Uno puede operar esas microtendencias, pero sin, por decirlo así, ser tan avariciosos de querer dejar una operación abierta más de 10 minutos. Porque operar aquí no, pues es jugar con la plata. ¿Qué es lo que yo veo acá? Pues obviamente se puede operar y pues funciona igual. Simplemente aquí me generó el choch. Esto para mí es un choch. ¿Cuál fue la velita que lo generó? Pues fue esta velita verde. Creo que yo haría, simplemente activaría mi orden y esperar a que venga. Activa mi orden, el precio se va abajo y listo, y ahí se me va en take profit rápido de 1 a 7. Incluso les tengo que enseñar a operar esas cosas porque pues, es como lo más fácil de ganar plata, por decirlo así. Es arriesgado, pero es lo más fácil de tenernos que irnos, que vámonos a 24 horas, a 4 horas, a 1 hora. Hombre, eso enreda a la gente. Y yo me enredaba con eso. Cuando yo era nuevo en esto, yo no, pues me dijeron que tengo que analizar en 24 horas, ya después que pasarme a 4 horas, y ya después de pasar a 4 horas, pasar a 1 hora. Y ya después de que pasara 1 hora, pues tendría que ir a meter las operaciones en 5 15 minutos. No, pues, hombre, no, es muy complicado. Pero igual, sí. O sea, en respuesta a la preguntita, microtendencias para mí de 1 a 15 minutos. Ya como tal, macro, yo hablaría de 1 hora a 24 horas. Depende como tal ya de tipo de trading que vos hagas. Entonces, voy a ver qué está pasando aquí como tal en B25. Voy a analizarlo un momentico y ya seguimos con el siguiente tema. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Volátil 25. Veo que tiene tendencia natural bajista. Vemos el inicio del precio histórico. Vemos que ese fue su precio más caro, máximo histórico. Y en este momento estamos en lo más bajo históricamente, pues. Entonces, ¿qué es lo que el precio tiene que hacer? Simplemente en 24 horas veo que tiene que buscar liquidez, que deja toda esta bajada. ¿Qué es lo que está haciendo? Listo. Entonces, mi rango operativo va a ser 4 horas. 4 horas, ¿qué es lo que está haciendo? Michael, una pregunta. Cuéntame. Digamos, ahí ya sabemos que la tendencia general es bajista, pero ahorita está en un ¿verdad? Retroceso. Sí, Ok, sí, sí, pero sí. no marcas ahí en el retroceso no marcas tu máximo y tu mínimo para bajarte las demás temporalidades. No, bueno, pues yo no lo hago, porque me parece que eso me ensucia el gráfico. Ah, ya, ok, listo. Pero sí se puede hacer. Sí, obvio.
Ok. Pero igual recuerden que nosotros operamos con las temporalidades de 5 y 15 minutos. A nosotros la verdad no nos va a interesar qué es lo que el precio en 24 horas hizo por acá, por acá. No, pues a nosotros nos va a interesar lo que está haciendo en 4 horas y 1 hora. ¿Para qué? Pues para operar en 15 minutos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo que el precio está haciendo? Simplemente aquí hay liquidez. Acá hay liquidez por mitigar. Lo que el precio me está haciendo acá es dejarme liquidez en la subida, dejarme liquidez en la subida. ¿Para qué? Pues para simplemente cerrar un ciclo, que es como tal la estrategia que nosotros manejamos. Para mí, ¿dónde está mi ciclo? Para mí mi ciclo lo cierra cuando me mitigue este último bloque. Y yo no marco como tal los ciclos como lo marca Jorman, que es el que le explica a ustedes. Porque me parece, para mí, cuando yo venga a mitigar esa zona, pues ahí formo el triángulo. Entonces formo el triángulo, ahí cierra el ciclo. Lo que yo voy a hacer es que cuando venga y mitigue esta zona, me voy a 5 minutos a buscar qué estructura bajista. Ve, a 15 minutos, perdón. Me voy a 15 minutos a buscar una estructura bajista. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Simplemente llegó, el mercado nos está haciendo un choch, acá nos hizo un choch, acá nos hizo un boss, aquí nos hizo tan tan tan, acá nos hizo un choch, pero aquí no, aquí está, eso es un rango de consolidación, acá está diciendo que hacerse subir o quedarse ahí abajito. Yo creo que le pueden hacer como tal seguimiento, para ver si de pronto pues como tal les da ganancias el volátil 25. A ver, yo me vuelvo acá 4 horas. Listo, yo les daría, a ver, espérenme, yo les hago esta vuelta bien para que Michael, cuéntame. ahí en el order block, ¿lo marcas todo o solo de mecha a mecha o solo de cuerpo a cuerpo? El order block. No, yo lo marco completo en 4 horas. Ah, ok. Para, Y para, ahí vas a temporalidad menor a refinarlo. exacto. Yo lo veo en 4 horas, para mí es este. ¿Qué es lo que yo hago? Pues cuando voy a La vela de refinar, verde. sí, ¿qué es Ok. lo que yo hago? Me voy a 1 hora a buscar el order block, pues digámoslo de una forma más pequeñita. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Simplemente yo veo que aquí el mercado lo que hizo fue llegó, ta ta tan, tin tin tin, vino, este marica vino y lo mitigó. Para mí mi order block sería de aquí a aquí. Vamos a ver si de pronto en 30 minutos nos carga, me iría a 15, pero en 15 minutos no, eso no carga a vuelta. A ver, o sea, en 30 minutos que veo, simplemente veo que mi order block pues es este. Yo encontré mi order block, es este mariquita acá chiquitico. Aunque, a ver, ta ta ta. El mercado vino, mitigó. Listo, tenemos como tal dos zonas. Esta zonita y esta zonita. Que como tal ese es el order block decisional. El original ese es el decisional. Pero pues como tal es tema de otra clase. Pero igual les voy a dejar esto acá para que ustedes le hagan seguimiento al B25 y le ganen alguito. Yo creo que se da por ahí ahora. En 2 3 horas cierra ese ciclo. Yo no sé, es que yo la verdad, con la mentoría que tuve con José esta tarde, yo no me complico tanto para operar como lo hace mucha gente. Que yo que mucha gente que marcar zona aquí, que marcar zona allá, que marquemos fractal aquí, fractal allá, Fibonacci, que no, a mí me gusta todo muy sencillo. Yo sí no me preocupo por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Simplemente es que el precio va a llenar a mitigarme alguna de estas dos zonas. Cuando el precio venga y mitigue alguna de estas dos zonas, pues yo sé que lo que él va a hacer simplemente es bajar, tener como tal un retroceso. Igualmente déjenme, yo miro si esto me carga para ver cuál zona es la más viable, para guiarnos como tal por imbalances y todo el rollito, para darles como tal una zonita segura. Esta vuelta que cargue, listo. ¿Qué es lo que yo veo acá? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Simplemente veo esta rejection block, el precio viene, tan, el precio viene, ahí mismo la mitiga, el precio viene, mitiga con ese rejection block, sí, para mí, esta zona para mí es la que tiene más, a ver, ¿qué es lo que yo veo acá?
Simplemente veo que aquí hay tan 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 tan. ¿Qué significa mitigar? Mitigar es cuando una vela me deja liquidez. Ahorita dar un ejemplo claro. Por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Eso es un imbalance. Cuando hay como tal un vacío en el precio donde el mercado pues como tal no lo ha negociado. ¿Dónde va el imbalance? Simplemente de esta mecha a esta mecha. Como ven, hay como tal un vacío, hay una ineficiencia, un imbalance. ¿Qué es lo que el precio tiene que hacer? Lo que el precio tiene que hacer es subir y tocar esta zona. ¿Para qué? Para ir sin negociar y digámoslo mitigarlo. O sea, viene, toca, lo mitiga y sigue con su tendencia natural. ¿Por qué el mercado deja estas zonas? Porque acá hay liquidez. Entonces el mercado llega, tiene que mitigar esa zona. Esta velita fue la que lo mitiga y se va a la baja. Igualmente pues es algo, digámoslo, un poquitico largo. Entonces pues es como tal tema de otra clase, tema de mitigación y Michael, eso. Sí, Michael. Pero el imbalance no es entre las dos velas, el vacío que está entre las dos velas rojas. no, no importa de entre cuántas velas haya. Por ejemplo, aquí como tal hubo un imbalance. Acá hubo un imbalance. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vemos, el imbalance es más o menos grande. Vale, déjeme, yo hago esta vuelta acá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega y esta mecha viene y me mitiga una parte del imbalance. Ese imbalance tiene que quedar totalmente mitigado para que ya pues quede bien. Esta vela llega y como tal, me mitiga una partecita del imbalance. ¿Qué es lo que hace? Esta otra mecha llega y me mitiga esta otra parte, pero tengo esta parte sin mitigar. Tengo este vacío sin mitigar. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Lo que hace el precio es venir y ahí sí mitigármelo por completo, por decirlo así. Sí, Igualmente ahí lo no, mismo no, con la mecha. sí, igualmente no me voy a meter mucho en el tema porque no los quiero enredar. Pero entonces, para mí, ¿por qué esta es la mejor? ¿Por qué esta zona es mejor que esta? Porque vemos, esta zona mitigó como tal el imbalance que había dejado esta velita de acá. Entonces, para mí, esa zona es más importante. Entonces, a ver, ahí en esa zonita tengo solo 5 pips. Ahí yo fácilmente puedo estar dejando mi orden, porque ya sé que 5 pips es como tal lo ideal. Tenemos 5 pips de stop loss y un ratio de beneficio de, no sé, ya le tocaría mirar pues bien como tal lo de, lo de las zonas y eso pues para que quede mejor. Pero igualmente ahí les dejo este pues análisis entre comillas para que le hagan seguimiento al B25 que pues está a nadita de bajar. O sea, todo subió, está formando como tal el ciclo, que ustedes saben y pues, conocen cómo funciona el ciclo. El que no sabe cómo se opera un cierre de ciclo, pues ahí está el video en YouTube. Entonces, lo que el precio va a llegar aquí es subir, rellenar esta zona y bajar. Listo. Entonces, ya si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema de estructura del mercado y eso, pues me la puede hacer. Si no, pues ya podemos pasar como tal con el tercer tema. La tercera clase que podría ser, pues, tema de liquidez.